Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, vamos con este nuevo curso, este nuevo taller. Un tema fascinante, un tema muy interesante y muy importante. Así que se los recomiendo mucho, prestar mucha atención, que estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad y les va a gustar mucho. ¿Cómo superar la culpa? Eso se trata este curso de hoy. Entonces vamos a empezar con una cita, como siempre. La experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que aprendemos de las cosas que nos pasan. Una gran verdad. Y todo empieza en cómo me miro para adentro, ¿no? Cómo me analizo para adentro. Y todo termina en cómo sonrío. En cómo sonrío significa cuál es la actitud que voy a tomar frente a la vida. Una actitud positiva, una actitud alegre o una actitud negativa y una actitud triste. Por eso dice que todo empieza en cómo yo me miro hacia adentro y todo termina en cómo yo enfrento a la vida, en cómo me sonrío. Vamos a hablar de este tema que es fundamental, este observador interno. ¿Se acuerdan que hablaba en la diapositiva anterior de cómo me miro por dentro? Es cómo me analizo, cómo me visualizo, cómo interpreto mi ser interior de adentro. Entonces, todos tenemos como un observador interno, todos tenemos como nuestro observador interno. ¿Tá? Entonces, vamos a ver ahora, lo van a ver más claro seguro. Entonces, nuestro observador interno evalúa y juzga inconscientemente nuestros comportamientos. ¿Tá? Entonces, nuestro observador interno, nuestro ser interior, constantemente evalúa y juzga inconscientemente nuestros comportamientos. Entonces, hay varios tipos de perfiles de observador interno. Uno puede tener un observador interno tipo crítico, ahora lo vamos a ver con más detalle de qué se trata esto. Uno puede tener un observador interno cómplice, y también lo vamos a explicar con más detalle de qué se trata esto. Y uno puede tener un observador interno guía. ¿Tá? Esos serían los tres tipos de observador interno. Vamos a repetirlo de vuelta. Podemos tener el crítico, el cómplice y el guía. Grábense estos tres tipos de perfiles, observadores internos, que ahora los vamos a explicar con más detalle. El crítico. ¿En qué consiste tener ese observador interno que analiza y juzga todo lo que hacemos en forma inconsciente? Si somos una persona de ese perfil crítico, entonces, ¿qué pasará? Seremos siempre como jueces, ¿no? Hay una cuestión de ser juez, de juzgarlo todo. Hay una cuestión de todo encontrar una culpa, encontrar un problema y una culpa respecto a cualquier tema, ¿no? Que todo digamos, se refleje en forma de castigo. Vamos a castigar a esa persona porque ocurrió tal cosa o porque se comportó de tal manera. Y vamos a utilizar el tema de la condena. A ver si hay otro más. Y el enojo. Entonces, el observador interno con perfil de crítico es una persona que juzga todo el tiempo, que constantemente está culpando a las otras personas, porque es una persona crítica, está castigando a las otras personas, está siempre condenando a los comportamientos de las otras personas y, bueno, en síntesis, vive constantemente enojado. Entonces, ese perfil crítico, observador interno crítico, es cuando la persona es juez, culpa por todo, castiga por todo, condena por todo y está siempre enojado. ¿Tá? Muy interesante esto. Ahora vamos al del cómplice. ¿Cuál sería el perfil de aquella persona que tiene un observador interno cómplice? ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver. Es una persona que primero niega todo. ¿Tá? Niega todo porque no quiere tomar partido, entonces todo lo niega, no existe, no lo visualiza, no lo asume. ¿Tá? Correcto. Olvida las cosas. Olvida, o sea, cosas buenas o cosas malas, prefiere olvidarlas. Y ya vamos a ver ahora que esto es un gran error. Olvidar las cosas
no es la solución a los problemas. Por otro lado, oculta las cosas y por otro lado es un irresponsable. Entonces, aquellas personas que tienen como observador interno, cuyo perfil del observador interno es cómplice, es una persona que vive negando para no crear disputas, ¿no? Que vive olvidando también para no enfrentar los problemas. Es una persona que vive ocultando las cosas, ocultando las verdades. Y bueno, en síntesis es una persona completamente irresponsable. Así que ya vimos que crítico y cómplice como observador interno o como perfil de este observador interno no son buenos, no son lo que nosotros deberíamos añorar, no es lo que nosotros deberíamos buscar como misión de vida, ese perfil del observador interno. Vamos al último, que sería el de guía. Este es fascinante y ya lo vamos a ver por qué. Guía es como guía espiritual, es como ser guía de nuestros hijos, ser guía de nuestros hermanos, o sea, ser una persona que guía y lidera. Y vamos a ver de qué se trata este observador interno, qué se trata esta personalidad del observador interno, siendo guía. Entonces, el guía es una persona que reconoce las cosas, ¿no? Que ni niega ni oculta, reconoce las cosas, reconoce las verdades y los problemas, ¿no? Reconoce un lado o el otro lado, el lado bueno y el lado malo, reconoce las cosas. ¿Tá? Por un lado, recuerda las cosas, porque no adelanta de nada de olvidar las cosas. Tenemos que recordar las cosas. Cuando nos hacen daño y nos lastiman, mucha gente le gustaría tomar una pildorita para dormir y olvidarse y borrón y cuenta nueva, pero eso no hace parte de la evolución, no hace parte de nuestro camino evolutivo. Tenemos que perdonar, pero tenemos que recordar, porque si no recordamos, no hemos ganado nada con respecto a la experiencia de lo que nos ha pasado. Y como dijimos antes, experiencia no es las cosas que nos pasan, sino lo que aprendemos de las cosas que nos pasan. Entonces, debemos recordar lo malo, ¿no? No es cuestión de olvidarlo. Es como un dicho que dice que los ángeles más evolucionados son los que mayor cantidad de cicatrices tienen. Cicatrices en el sentido que han tenido experiencias malas, han sido lastimados, como todos nosotros hemos sido lastimados en un momento, y tenemos que perdonar, pero no tenemos que olvidar, tenemos que recordar, ¿correcto? Inclusive para no cometer los mismos errores una y otra vez. Es una persona que busca reparar los daños, ¿no? Busca reparar los daños. No es cuestión de borrón y cuenta nueva, pido culpas y ya está, rezo una Ave María, un Padre Nuestro y ya se acabó. Los problemas no. Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos un acto, digamos, negligente, tenemos que hacer un esfuerzo para repararlo. Y ya vamos a ver un poquito con más detalle a qué se trata esto de reparar. Entonces, repito, guía, observador interno, perfil del observador interno. Si nosotros conseguimos ser guías, es fantástico porque somos personas realistas, reconocemos las cosas, recordamos las cosas, no es cuestión de olvidar, no es cuestión de ocultar, y buscamos reparar las cosas, porque no es simplemente ir y decir, bueno, ¿no? Como dije antes, rezar o desear o estar arrepentido. No, hay que dar un paso más y hay que reparar las cosas de alguna manera. Finalmente es una persona que discierne, o sea, entiende las cosas porque reconoce, porque recuerda, porque repara, y es una persona que tiene el discernimiento. El discernimiento es la acción de poder decidir correctamente. De eso se trata discernimiento. Poder decidir correctamente. Para eso precisamos reconocer, recordar y reparar. Y por último, lo que define a esta personalidad del observador interno es que es una persona responsable. Así como el cómplice es irresponsable,
el guía es responsable, porque reconoce las cosas, recuerda las cosas, repara las cosas y tiene un fuerte poder de discernimiento, por lo cual hace de un ser humano, hace de un alma responsable. Vamos adelante, seguimos con esto. Nuestro observador interno, la persona crítica, hemos visto el perfil, termina siendo una persona rígida. ¿Tá? El observador interno, aquella persona que tiene perfil de observador interno, de tipo cómplice, quiere quedar bien con el ángel y con el diablo, ¿no? Que no se puede, hay que tomar a veces partido. Es una muestra de debilidad. No consigue afrontar los problemas, no consigue afrontar las verdades, simplemente busca olvidar, busca no recordar, busca ocultar, entonces termina siendo de un carácter débil, termina siendo débil en ese sentido. Y el último, el guía, es el más interesante de todos. El perfil, tiene una característica de aceptar lo bueno y lo malo, aceptar las realidades, enfrentar las realidades, aceptar los hechos. ¿Tá? Muy interesante esto, pido que le presten mucha atención a lo que hemos dicho ahora. Las parejas. Es frecuente que un miembro de la pareja asuma el rol de crítico y el otro un rol de cómplice. Esto pasa mucho en la familia, ¿no? En relación a los hijos, que el hijo muchas veces termina siendo manipulador, porque, no le pide al padre porque a veces es un padre rígido, y le pide a la madre porque es más débil, es más cómplice, entonces termina siendo un manipulador, y eso no debería pasar, ¿no? Cuando tenemos una familia con padre, madre e hijos, ¿no? Y una persona o una parte de la pareja asume el rol crítico y el otro un rol de cómplice, ¿qué va a pasar? Muchas veces estos roles se reflejan en los demás y en la familia, ¿no? Por supuesto. Y vamos ahí. Si ambos padres son críticos, los hijos serán sumisos o se convierten en rebeldes. Esto está clarísimo. Si tanto padre o la madre son críticos, los hijos serán sumisos o se convierten en rebeldes, cosa que no es nada bueno. Si ambos padres son cómplices, los hijos serán inconsistentes, ¿no? Porque ya hemos visto que la complicidad significa no recordar, no aceptar, ser irresponsable, evitar las cosas. Entonces, si ambos padres son cómplices, los hijos serán inconsistentes. Y este es el más interesante. Si un padre es crítico y el otro cómplice, como dije antes, los hijos serán manipuladores usando uno u otro según la oportunidad, según la conveniencia. Si un padre es crítico y el otro cómplice, los hijos serán manipuladores usando una u otra alternativa. Si ambos padres son guías, esto es increíble, si ambos padres son guías, a sus hijos, esto será maravilloso. Es lo mejor que se puede hacer por nuestros hijos, que ambos padres sean guías, personas responsables, que acepten, que afronten, que eduquen a los hijos en ese sentido. Entonces, esta parte les pido que tomen atención porque es muy interesante, tal vez lo más interesante del curso sobre culpa. ¿Cómo hacer para que un padre crítico o cómplice aporte o adopte el rol de guía? ¿No? Tenemos un padre o una madre, uno crítico o el otro cómplice. ¿Cómo hacemos para que ambos adopten el rol de guía? ¿No? O si una pareja es guía y la otra es crítico o cómplice, ¿cómo hacer para que esta parte de la pareja deje de ser crítico o cómplice y adopte el rol de guía? Si un padre crítico o cómplice hace el esfuerzo de adoptar el rol de guía, el otro padre crítico o cómplice también lo hará. O sea, más una vez lo he dicho en otros cursos también, el ejemplo es lo más importante. O sea, más que tratar de mejorar a la actitud de nuestros hijos o nuestras familias,
Nos tenemos que dedicar a nosotros mismos a hacer el bien, a hacer el bienestar, y con el ejemplo que damos, eso ya contagia a las otras partes a tomar un camino similar. La culpa, tema increíble, ¿eh? Yo siempre digo que la culpa la deberíamos borrar del diccionario. Este término no debería existir, porque es un término, aunque parezca mentira, muy negativo. Hay formas de encarar los problemas sin la carga de la culpa. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la culpa. Hay una culpa voluntaria y hay una culpa involuntaria, ¿tá? Hay una culpa voluntaria y otra culpa involuntaria. La culpa voluntaria es cuando se culpa a uno mismo. Nos culpamos a nosotros mismos por algo que hemos cometido, ¿correcto? Algo que hemos cometido. Y la culpa es involuntaria cuando se culpa a uno mismo sin ser responsable, ¿tá? Y esto lo vamos a ver con más detalle. O sea, no soy responsable de tal acto fallido o de tal acto mal realizado, pero sin embargo me siento responsable. Eso sería el ejemplo de culpa involuntaria. La culpa. Al sentirse culpable se traslada esa amargura a los demás. O sea, el hecho de sentirnos culpables nos hace sentir mal, nos hace sentir con enojo, nos hace sentir frustrados, nos hace sentir amargados, y esto se traslada a la familia, ¿no? Por eso cuando hay un miembro de la familia que siente culpa por alguna razón, se siente amargado y contagia esa amargura a los demás miembros de la familia. Por eso debemos borrar la palabra culpa del vocabulario, eso es lo que dije antes, ¿no? Hay otras maneras de enfrentar esa culpa o enfrentar, digamos, las acciones que nos han llevado a sentirnos culpables. Debemos sustituir la culpa por la responsabilidad. No es que es cuestión de decir, soy culpable y ya está, se acabó, voy a ser mejor persona, voy a hacer algo, voy a viajar para ponerme contento, voy a, no sé, casarme de nuevo, o voy a buscar otra familia, ¿no? Eso, viste, la culpa no se puede sustituir con eso. La mejor manera de sustituir o de acabar con la culpa es haciéndonos responsable de nuestros actos. Obviamente, sufriendo inclusive las consecuencias. Nos hacemos responsables de nuestros actos, es la mejor manera de dejar de lado la culpa, la sensación de culpa. ¿Correcto? Nos hacemos responsables. Cuando una persona comete un crimen, ¿tá? Puede sentir culpa o no, bueno, se tiene que hacer responsable, tendrá que ir a la cárcel por un tiempo, tendrá que hacer trabajos sociales, no sé, ¿no? Entonces, siempre hay o debería haber, un acto de responsabilidad detrás de cada acción que nosotros hacemos, ya sea bueno o malo. Esto es importante también, ya lo vimos en el perfil de crítico, ¿no es cierto? El hecho de castigar, querer castigar. El castigo no educa, entonces castigar a nuestros hijos no es la mejor manera de educarlos. Debemos hacerlos responsables para que ellos hagan lo mejor, corrijan la situación que ha desencadenado tal o tal cual proceso. Entonces, castigar no sirve, pero sí hacerlo responsable, sí hacer algo para que, digamos, enfrenten las consecuencias de los actos fallidos que han realizado. ¿Tá? Entonces, el castigo no es la mejor manera de educar. Y esto parece mentira, hay muchas familias que, digamos, basan la educación en el premio castigo, ¿tá? Y eso no es lo correcto. Culpas arquetípicas. ¿Qué significa culpas arquetípicas? Vamos ahí. Las culpas arquetípicas están en la conciencia colectiva de la humanidad. Están en la conciencia colectiva de la humanidad. Por ejemplo, obviamente,
el pecado original. Eso lo vamos a ver ahora. El pecado original. Es una culpa involuntaria, porque en realidad no es que nosotros nacemos culpables, ¿no? Es una culpa arquetípica que, digamos, por una cuestión religiosa, de creencias, está dentro de lo que se define como pecado original. Condena natural amarga la vida. Las culpas arquetípicas son muy negativas. No voy a crear una polémica sobre el pecado original, sobre la religión, pero esta condena natural amarga la vida y no nos lleva a ningún lado. Tenemos culpas ancestrales también. Esto viene de mano de lo que es nuestro banco de creencias, de lo que piensan nuestros ancestrales, nuestros padres o abuelos, ¿no es cierto? Padres y madres culposos transmiten y pasan la culpa a sus hijos. Hay muchas madres o padres también que se sienten culposos y de alguna manera transmiten esa culpa a los hijos, cosa que no deberían ser, cosa que no debería ocurrir. En la vida no hay premios o castigos, hay consecuencias. De eso se trata la responsabilidad. Lo vimos antes en el perfil, digamos, del observador interno, el crítico, el tema de los castigos, y no debería existir ni castigos ni premios. Premios tampoco, porque no podemos premiar con dinero, con un regalo, cada vez que alguien de nuestra familia o alguien de nuestros hijos hace un acto correcto, ¿no es cierto? Debería traer consecuencias, sí, o sea, el hecho de sentirse bien, de bienestar, pero si vamos a estar premiando a las personas porque hacen tal o cual cosa, las personas se van a motivar para hacer las cosas simplemente porque hay un premio detrás de eso y no porque sea lo correcto por hacer. Por eso en la vida no debería existir ni premios ni castigos, sino consecuencias. Gente que no puede liberarse de la culpa se condena toda la vida. Hay mucha gente que vive con un sentimiento de culpa durante décadas. Hay gente que vive con un sentimiento de culpa por toda la vida. Y esto es, viven muy amargados, llevan una mochila llena de piedras, van por la vida con la cabeza bajoneada, a paso lento, todo es una carga, todo es un drama. El secreto para superar la culpa es reparar. El secreto para superar la culpa es reparar. A través del amor y el perdón reparamos y superamos la culpa. A través del amor y el perdón reparamos y superamos la culpa. El perdón en el sentido de que a veces tenemos que pedir perdón porque lastimamos a alguien, a veces tenemos que perdonar porque alguien nos lastimó y eso también nos trae un problema, y nos tenemos que perdonar a nosotros mismos porque nos lastimamos de alguna manera. ¿Tá? Entonces, el amor y el perdón es lo que hace, ¿no? A través de la reparación, de reparar las cosas, supera la culpa. Mismo si la situación o la persona ya no existe, se puede hacer a otros. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. De repente uno está andando en un auto y bueno, está con el celular en la mano, se le cae al piso y lo busca y desgraciadamente un accidente fatal en el cual no quiero ni pensarlo, se atropelló a un ciclista o a un peatón, ¿no? Y eso puede ser una culpa para toda la vida y es algo que a primera instancia parecería como que no se puede reparar, porque no se puede reparar cuando la vida de tal o cual persona ya no existe, esa persona murió. Pero en realidad podemos poner el amor en otro lado, en otra persona, podemos ayudar a los familiares de la persona, podemos tal vez adoptar directa o indirectamente un hijo, podemos hacer algo bondadoso por otra persona, obviamente la persona a la cual hemos causado el accidente, a veces poco se podrá hacer, pero no por eso podemos
no podemos reparar el acto de alguna otra manera. Tenemos que buscar la manera de, a través de la bondad, del amor, del perdón, podamos reparar nuestro alma haciendo algo consistente para otra persona que a veces no tiene nada que ver con la persona accidentada. Nuevamente, hacerme cargo poniendo amor donde no lo puse. Es lo mismo que había dicho antes. La culpa apaga la propia vida y el perdón la enciende. Es tan importante, ¿no? Culpa y perdón, culpa y perdón. La culpa apaga, arruina la vida, nos deja frustrados. El perdón abre nuestros corazones, abre nuestro espíritu, abre nuestro entusiasmo, da vuelta a la página para recomenzar, ¿no es cierto? El perdón lo resuelve todo, lo aliviana todo. En cambio, la culpa es un peso, es un retroceso, es una instancia negativa. Entonces, la culpa apaga la propia vida y el perdón la enciende. Reparar y perdonar siempre sana los vínculos afectivos. Reparar y coordinar lo resuelve todo. Tenemos que tener esto en mente siempre y cuando veamos un problema, siempre y cuando tengamos la necesidad de sanar un vínculo afectivo, y por vínculo afectivo me refiero familia, hijos, hermanos, padres, tíos. O sea, cuando veamos un problema, ¿no?, donde haya que sanar un vínculo afectivo, en las dos palabras que tenemos que pensar inmediatamente es en reparar y perdonar. El miedo tapa y calla, el amor abre y habla. El perdón, más que un sentimiento, es una decisión que alivia el alma del que perdona y del perdonado. Esto siempre lo digo. El perdón, más que un sentimiento, es una decisión que alivia el alma del que perdona y del perdonado. Pero mucha gente dice, no, yo no me siento en este momento listo o capaz de perdonar, porque tal persona me lastimó mucho y tal vez más adelante, tal vez el mes que viene, tal vez de acá, no sé, un año, tal vez en un par de años. Estamos siempre esperando a que nuestros sentimientos cambien, ¿no? Y consigamos finalmente, no sé, olvidar, ¿no? Y perdonar, pero no es así, ¿no? Digamos, es como llevar una mochila llena de piedras. Tenemos que sacarnos las piedras encima, tenemos que perdonar. Y el perdón no debería ser simplemente un sentimiento, que lo es, sin lugar a dudas. Tendría que ser una decisión. Yo quiero progresar material y espiritualmente, yo quiero ser una buena persona, yo no quiero ser más infeliz, no quiero estar más angustiado, no quiero estar más deprimido. Yo quiero ser una persona nueva, feliz, entusiasta, progresista. Vamos para arriba, y lo que tengo que hacer, tengo que decidir aquí y ahora perdonar. Tengo que decidir aquí y ahora pedir perdón. Y tengo que decidir aquí y ahora perdonarme a mí mismo. Debemos siempre perdonar, pedir perdón y autoperdonarnos. Si uno no se perdona, no sirve de que Dios te perdona. Uno dice, bueno, está, que Dios me perdone, ¿viste? Pero ¿de qué te sirve que Dios te perdone si tú no te perdonas a ti mismo? ¿De qué te sirve que Dios te perdone si tú no consigues perdonarte a ti mismo? Entonces tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que pensarlo, decidirlo y actuar ahora. Pido perdón, perdono a la persona y me perdono. Siempre podremos vivir una vida plena aunque nos hayamos equivocado. Siempre hay una vuelta de página, siempre se puede recomenzar. Después de la lluvia viene el sol, después de la tormenta viene el buen tiempo. O sea, sí, las cosas llevan su tiempo para aceptarlas, para superarlas, para sanarnos, pero decidiendo hoy y aquí, ahora hacerlo, tenemos una gran oportunidad de vivir una vida plena para adelante. Que así sea, así es, hecho está, y que Dios lo bendiga. Les agradezco mucho por la atención. Este curso es muy importante. Si creen en la necesidad de hacerlo, o sea,
véanlo de vuelta porque realmente es un curso muy importante, muy lindo de hacer. Desde ya muchas gracias y que tengan muy buen día.